kiosco. Nos vamos al kiosco porque ayer en el Congreso hubo mucha actividad. En la Cámara de Senadores avanzó el Plan B de la reforma electoral, una sesión bastante intensa. Vamos a ver más adelante qué sucedió en diputados y qué dijo la presidenta esta mañana. Pero en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores fue la reforma al Plan B, pero en la Cámara de Diputados avanzó la reforma contra las llamadas pensiones doradas, que es la reforma de austeridad en el sistema de pensiones públicas. Esta reforma que modifica el artículo 127 constitucional con la idea de que ningún funcionario público al momento de retirarse, de jubilarse, de recibir su pensión, reciba una pensión que sea ofensiva para el pueblo de México. No pueden recibir una pensión que supere el 50% de lo que recibe de remuneración en ese momento el titular del Ejecutivo. Hablamos de la presidenta o del presidente en turno. ¿Qué cree? Se encontró que había pensiones, por ejemplo, de extrabajadores, altos funcionarios, altos funcionarios de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de la Comisión Federal de Electricidad, que tendrían pensiones millonarias. ¿Por qué millonarias? Sí, recibían más de 1 millón de pesos al mes. Bueno, a partir de esta reforma, que ya se aprueba, y bueno, ahora que como es reforma constitucional, tendrá que aprobarse a los congresos. Una vez que sea aprobada, ningún funcionario al momento de retirarse puede tener una pensión que supere el 50% de lo que tiene el presidente o la presidenta cobrando en ese momento. Recordarás, Miguel, que en el 2025 se dio a conocer que había 99,557 personas que recibían estas pensiones doradas. Aparte de las dos instituciones que dijiste, estaban Pemex, está el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, Banrural y Nacional Financiera. Todos ellos altos funcionarios. Y tengo por aquí unos datitos que me llaman la atención. Después de la extinción de Luz y Fuerza, el expresidente Felipe Calderón dio pensiones a 13 personas, pensiones millonarias, después de la extinción en 2009. Eso me parece bastante horrendo de su parte porque que dejó en la calle a miles de trabajadores que no hicieron esto. Y deja la duda, ¿no? Cómo algunos altos funcionarios de Luz y Fuerza, sí, se retiraron con una pensión bastante jugosa y 40,000 trabajadores a la calle, ¿eh? Así pasó con Felipe Calderón, pero también durante el gobierno del panista Vicente Fox hubo una pensión que también llamó la atención. Usted sabe el caso de la analista política María Amparo Casar, que quedó viuda. Su esposo, durante el gobierno de Vicente Fox, tenía un alto puesto en Petróleos Mexicanos. Ella era asesora de Santiago Krill, quien estaba en la Secretaría de Gobernación, y recibió una pensión millonaria. El gobierno de México, durante la administración del presidente López Obrador, expresidente López Obrador, informó que María Amparo Casar estaba recibiendo 125,000 pesos mensuales por esa pensión. Y hay que ponerlo. ¿Qué dijo la Fiscalía de la Ciudad de México en aquel entonces? Que no fue un accidente de trabajo, sino que la persona decidió quitarse la vida. Fue un suicidio, por lo cual no debería haber entrado el tema de la pensión, porque no fue un accidente de trabajo. Pero bueno, María Amparo Casar, en la Secretaría de Gobernación, accedió a la pensión de Pemex. Por ejemplo, a María Amparo Casar tiene que tocarle la reducción de las pensiones doradas. No podrá acceder a una pensión superior a los 67,145 pesos mensuales, por lo menos este año, cuando llegue a aprobarse esta reforma a las pensiones doradas. ¿Qué dijo la presidenta esta mañana del tema? Vamos a ver el caso. Ayer se aprobaron dos proyectos muy importantes que nosotros enviamos. Uno es el de las pensiones millonarias. Personas que recibieron ya por 20 años 1 millón de pesos mensuales y que ahora van a recibir 70,000 pesos mensuales. Tiene que pasar por las entidades de la República porque es una reforma constitucional. Es muy importante y tiene que ver con lo que hemos dicho, que no se puede usar el recurso público para privilegios. No puede ser que el impuesto de la gente vaya a pagarle a una persona 1 millón de pesos de jubilación mensual. Se aprobó por una mayoría
Ya se había aprobado en el Senado y ayer se aprobó en la Cámara de Diputados por una mayoría muy importante. Y en el Senado de la República se aprobó por fin el Plan B. No como lo quería la presidenta, que era con el artículo 35 para la revocación de mandato, para emparejarla con las elecciones concurrentes de este año, del 2027, perdón, las intermedias, y a petición de el senador Alberto Anaya del PT, pero al final de cuentas se aprobó, que era lo más importante y de que la oposición evitaba hablar, que era eliminar los privilegios que tenían con sueldos más altos del que tenía la presidenta, OPLES con dobles funciones y muchísimas cosas como regidores, ¿no? Que tenían el asesor del regidor, el concejal y el miles de funcionarios para un municipio que dobleteaban funciones o que de plano no hacían absolutamente nada y tenían sueldos altísimos. Esos eran los mismos privilegios que quería quitar con el Plan A los partidos políticos y no se dejaron. Ahora, bueno, pues es a la función pública y es más importante, porque ese dinero, pese a lo que diga la oposición, se va a ir a obras sociales, se va a ir a la gente. No se va a quedar en las manos de unos cuantos en gastárselo y luego meterlo como sus propios gastos personales y no sabemos dónde queda. ¿Cómo ves, Miguel? La presidenta reconoce que es un avance, aunque sea parcial. Vale la pena destacar que fue aprobado en el Senado con 87 votos a favor de legisladores de Morena, del Partido Verde y Partido del Trabajo, 41 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. No hay ninguna sorpresa en eso. Y lo que causaba más polémica, el tema de la revocación de mandato. En el Plan B de la reforma electoral, la presidenta estaba proponiendo que la revocación de mandato fuera a 2027, el próximo año, cuando ya haya elecciones en nuestro país. Bueno, la oposición dijo, no queremos que la presidenta esté en la boleta electoral. La verdad es que reconocen que la presidenta tiene una aprobación popular mayoritaria y que pues, no quieren. En su idea dicen, si la presidenta aparece en la boleta, va a favorecer a los candidatos de Morena. Pero tampoco quieren que la presidenta hable del proceso de revocación de mandato, porque lo que proponía la presidenta Claudia Sheinbaum en el Plan B, en el tema de revocación de mandato, es que sí, el titular del Ejecutivo pudiera hablar de que hay un proceso democrático de revocación de mandato sin caer en la propaganda. Así estaba en la propuesta. Bueno, eso se quitó, el Plan B. ¿Qué dijo esta mañana de lo que sucedió ayer en el Senado? Aquí el apunte. Después se aprobó el Plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios. Es la parte que a nosotros nos importaba más, porque es que el recurso público no se vayan para pagarle seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o de las salas superiores o de los OPLES, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarles bonos especiales a los consejeros electorales y que ganen, como dice la Constitución, máximo lo que gana la presidenta. Esos ahorros pues van a ser destinados a salud, van a ser destinados a educación, a programas de bienestar. También que en los municipios, en vez de que haya 25 regidores, haya máximo 15 regidores. Y si tienen 7 regidores, pues que ya no puedan crecer a más. O si tienen 4 regidores, que ya no puedan crecer a más. ¿Por qué? Pues porque el recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar burocracia de manera artificial. También se aprobó que los congresos estatales pues no tengan presupuestos millonarios y que solo sea el 0.7% del presupuesto del Estado y si es menor que ya no aumente y que en el Senado de la República también disminuya el presupuesto del Senado porque por senador es muy alto. Tiene que ver con nuestro proyecto, seguir disminuyendo privilegios. Esa parte no fue aprobada. Desde mi perspectiva, ¿por qué no fue aprobada? Pues probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional para diputados, para presidentes municipales. Porque de todos los argumentos que se dieron ayer,
no había uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027. Ahora se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios, que es en esencia la lucha que siempre hemos dado. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Bueno, ya que cada quien haga su valoración sobre los partidos que votaron a favor y en contra. No avanzó el tema de la revocación de mandato en el Plan B. Ahora lo van a revisar diputados, van a tener que ver la iniciativa. Sí, si no le hacen modificaciones, podría quedar aprobada por el Congreso y pasa a los congresos de los estados porque tiene reformas a artículos constitucionales y tiene que ser aprobado por los congresos de los estados. Si hace modificaciones, va a tener que regresar al Senado y va a empezar un pimponeo. ¿Qué decía el Partido del Trabajo? Quien decía no queremos el tema de la revocación de mandatos. Decían, bueno, si hay revocación de mandato y en algún momento el pueblo decide que no continúe el mandatario, habría gobiernos de 3 años. Ellos ven más positivo que haya gobiernos de 4 años, en dado caso de que en algún momento el pueblo de México diga alto al gobernante en turno. Ahí el debate, y a propósito del debate, la presidenta reiteró, todos los partidos políticos suman. Y lo quiero reconocer, incluso la oposición, cuando llega a tener de verdad algún punto que tenga razonamiento, que tenga sustento, abona a mejorar las propuestas cuando estamos en democracia. Cuando salen con burradas, como hemos visto muchas veces en el Congreso, a descalificar todo por descalificar todo, porque estaba recordando, Rosalía, en la mañana, legisladores del PRI diciendo, es que llevamos meses, semanas hablando de la reforma electoral, ya queremos ver otros temas, descartando el tema como ignorando que el pueblo de México no quiere que haya tanto dinero para los partidos políticos, no quiere que haya salarios dorados para una burocracia élite, salarios que ofenden al pueblo de México, no quiere que haya prestaciones ofensivas como pagarle el cafecito, las galletas, la cuenta en el restaurante de lujo, los lentes, las tablets, no quiere eso el pueblo de México, ignorando todo eso, legisladores priistas, ya no queremos hablar de la reforma electoral. Bueno, si no hay modificaciones cuando vaya la iniciativa a diputados y se aprueban congresos, bien por ellos porque ya no estaríamos hablando de la propuesta de reforma electoral. La presidenta reconoció, todos los partidos políticos abonan a la democracia, incluso los partidos que podrían surgir, porque sí, algunas organizaciones políticas están por obtener su registro ante el INE y ser partidos políticos que podríamos ver en los próximos años. Vamos a ver qué apuntó Rose. Todos los partidos abonan a la democracia, todos. Ahora se va a decidir por el INE, creo que son 4 partidos políticos quienes quieren obtener su preregistro. Se dice preregistro porque tienen que garantizar el 3% de la votación en las siguientes elecciones. Y el INE va a tener que determinar pues, quiénes cumplen con los requisitos y quiénes no. Siempre he dicho que la diversidad política en México es muy buena. Y además tenemos un país democrático. Entonces, qué bueno que exista la diversidad democrática. Claro, mejor no digo porque van a decir que ando haciendo campaña. Pues yo vengo de un partido político, ¿verdad? Hay de partidos a partidos también, ¿verdad? Imagínense el PRI de lo que fue. Hay de partidos a partidos, pero México tiene una diversidad política. Hoy, afortunadamente, y porque la gente ve beneficios, pues el proyecto de transformación que va más allá de los partidos políticos, pues tiene mayoría en el país, una amplia mayoría. Y mira, Miguel, ahora que hablabas de esta oposición que siempre dice que no, me recuerda a un antiguo chiste que hacían el PRI y el PAN hacia los perredistas, que decía que cuando se desmayaban no volvían en sí, volvían en no, porque a todo decían que no. Ahora ellos están haciendo prácticamente lo mismo.
y hablando de que hay una división con el PT, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiso aprobar como si la presidenta ordenara o como si tuvieran que hacerlo todo o no tuvieran sus propias decisiones. Sabrán sus motivos y la gente lo va a valorar. Pero también han impulsado reformas para beneficio de los mexicanos, como la judicial, que fue algo bastante importante para poder acceder a la justicia, no solo para unos cuantos privilegiados, y también en otras situaciones han estado juntos y quieren seguir juntos, juntos para beneficiar al país y para que ellos, los mismos partidos políticos, decidan quiénes, qué quieren, cómo quieren hacer las cosas. Ahí no se metió ya más la presidenta, porque no vemos como lo mencionó. Hay muchas reformas constitucionales que ya se hicieron con el Plan C del 2024. Claro, nosotros quisiéramos que en el esquema electoral pues no fueran los partidos quien ponen a sus pluris, las cúpulas de los partidos, sino que la gente decidiera, porque es la esencia de la democracia. Y también quisiéramos que los partidos políticos y las elecciones no fueran tan caras en el país. Y ya veremos si hay oportunidad para plantearlo nuevamente. Hay algo que sí me gustaría plantear posterior, ya incluso puede ser en el 27, que es una parte que tenía el Plan A de darle mayor posibilidad a la gente para decidir en los municipios y en los estados con democracia participativa, con consultas que se puedan hacer de distintos temas, incluso utilizando votación electrónica para que no sean muy onerosas. Esa parte sí me gustaría recuperarlo y probablemente muchos partidos estén a favor de que la gente participe más.